Buenos días, vamos a hablar sobre las tablas de contingencia. Mi nombre es Carol Roballo. Bueno, las tablas de contingencia, ¿qué son? Bueno, las tablas de contingencia son herramientas estadísticas que nos ayudan a visualizar y analizar la relación entre dos o más variables categóricas. Imagina que tienes un conjunto de datos con diferentes características como el género de persona y si prefieren té o café. Una tabla de contingencia organiza esta información en filas y columnas, permitiendo ver cómo se disminuyen los datos en función de esas categorías. Bueno, por ejemplo, podrías tener una tabla donde las filas presentan los géneros masculino y femenino y las columnas los tipos de bebida, como podría ser el café y el té. Esto te permitirá identificar patrones como si un género prefiere más de una bebida que el otro y si hay alguna relación entre ambas variables. En sí, las tablas de contingencia nos permiten comparar y entender la distribución conjunta de varias variables categóricas, ayudando a descubrir tendencias y relaciones en los datos. Bueno, vamos a hablar sobre el uso de las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, bueno, primero son muy útiles cuando queremos ver cómo se relacionan dos o más variables categóricas. Por ejemplo, si queremos saber si hay una relación entre la edad y la preferencia por un tipo de producto, una tabla de contingencia nos ayudará a organizar y también a visualizar esta información de manera más clara. Bueno, entonces al crear una tabla de contingencia, colocamos las categorías de una variable en las filas y las categorías de la otra en las columnas. Esto nos permite ver rápidamente cuántas veces se repite cada combinación de categorías. Este tipo de tablas es ideal para identificar patrones y tendencias, como si un grupo de edad tiene una preferencia particular por un producto o si no hay relaciones alguna entre las variables. En sí, las tablas de contingencia no solo nos muestran datos, sino que nos ayudan a comprender las conexiones entre diferentes factores, facilitando decisiones basadas en la información visual. Bueno, seguimos en cómo se elabora una tabla de contingencia. Entonces, bueno, lo primero es seleccionar las variables. Primero, elige las dos o más variables que se quieran analizar. Por ejemplo, si estás analizando la relación entre el género y la preferencia por un tipo de bebida, estas serían tus dos variables. Lo siguiente sería organizar las categorías. Entonces, coloca la categoría de una variable en las filas de la tabla. Por ejemplo, masculino y femenino. Y las categorías de la otra variable de las columnas, que podrían ser café y té. El siguiente paso es cuenta las frecuencias. Luego, cuando cuentes cuántas veces se repite la combinación de las categorías, en el caso del ejemplo contarías cuántos hombres prefieren café y cuántas mujeres prefieren té y así sucesivamente. Y por último sería llenar la tabla. Una vez que tengas los conteos, llena la tabla con esos números. Cada celda de la tabla presentará el número de veces que una combinación específica de categoría ocurre. Y después vamos a visualizar por aquí ejemplo de aplicación y construcción de una tabla de contingencia en estadística. Entonces, nuestro escenario del problema sería: una empresa de marketing quiere analizar la relación entre la estrategia publicitaria utilizada y la respuesta del cliente en términos de compra. Se recolectan datos sobre 400 clientes expuestos a dos tipos de publicidad: anuncios en redes sociales y correos electrónicos. Se registra si cada cliente compró o no después de ver la publicidad. Entonces, el paso 1 sería la construcción de la tabla de contingencia. Entonces, organizamos, bueno, los datos obtenidos se organizan en la siguiente tabla.
la estrategia publicitaria compró, no compró el total, entonces en redes sociales. Entonces digamos, estos 120 fueron las personas que compraron por redes sociales y las 80 son las personas que vieron pero no compraron. Y del correo electrónico fueron las personas que compraron por correo electrónico y los 110 serían las personas que solamente miraron y no compraron. Bueno, en esta tabla las filas representan el tipo de estrategias publicitarias, en otras serían las columnas, representan la respuesta del cliente, como lo es si compró o no realizó la compra. Los totales muestran la cantidad total de clientes en cada categoría. El paso 2 sería el análisis estadístico inferencial para determinar si existe una asociación significativa entre el tipo de publicidad y la respuesta del cliente. Se puede aplicar el test de independencia de Chit cuadrado. Entonces, hipótesis estadística. Entonces está la hipótesis nula, no hay relación entre la estrategia publicitaria y la decisión de compra. O la otra, hipótesis alternativa, si hay una relación entre la estrategia publicitaria y la decisión de compra. Entonces, en la otra sería cálculo de los valores esperados. Entonces, aquí mostramos los valores esperados se calculan como lo ven en este ejemplo, y el otro ejemplo es para redes sociales y no compró, como lo ven acá. Entonces, bueno, repetimos este cálculo para cada celda. Entonces, digamos, como lo muestra acá, estrategia publicitaria compró, esperado, no compró, esperado. Entonces, en redes sociales hicieron una compra de 105.000 y los 95 fueron los que vieron y no compraron. Igualmente en la del correo electrónico. Entonces, después de esto el cálculo del estadístico Chit cuadrado, que se utiliza la fórmula que vemos aquí, donde nos muestra son los valores observados o son los valores esperados. Aplicando esta fórmula a cada celda y sumando los valores obtenemos el estadístico x al cuadrado. La otra es la comparación con el valor crítico. Se compara el x a la 2 calculando con un valor crítico, obteniendo la tabla del Chit cuadrado con las fórmulas que vemos acá a continuación. Esto nos da igual a un grado de libertad y un nivel de significancia, por ejemplo, sería el 0.05. Si calcula x al cuadrado, calculado crítico se rechaza, lo que indicaría que hay relación entre la publicidad y la compra. Y por último, si se calcula x al cuadrado, crítico no se rechaza, lo que sugiere que no hay evidencia suficiente de asociación. Esto sería todo por este video. Muchas gracias por su atención prestada.